Hoy vamos a hablar acerca de la realidad adversa. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nos encontramos en situaciones adversas y que esta es nuestra única realidad, visible por el momento. Pero aquellos que tenemos fe creemos que las cosas van a cambiar. Y de esto quiero hablarte en esta hora, donde todos los seres humanos en mayor o menor medida enfrentamos la adversidad. Adversidad no es una palabra que aceptamos con facilidad. ¿Por qué? Porque adversidad representa dolor, angustia, incertidumbre, un tiempo y un espacio donde todos nosotros quisiéramos escapar de ahí. Que se pase ese momento, ¿no? Pero en definitiva a todos nos toca un momento de adversidad. La diferencia de la adversidad de una persona que cree a una persona que no cree es la actitud que asumimos frente a estas circunstancias. Circunstancias contrarias que se presentan en nuestra vida diariamente. Podemos decir de alguna manera cotidiana. Siempre tenemos adversidades en todo. ¿No le ha pasado que ha ido a algún lugar a hacer determinada cosa y no la pudo hacer? Porque se presentó un problema, el otro, y cuando usted va a pagar una cosa a un lugar y quizás allí no le cobran, tiene que ir a otro lugar o tiene que firmar en otro lado. Adversidades, cosas que pasan. No a veces graves, pero sí son frenos que se ponen con nosotros. Estas adversidades que se presentan en el momento nos hacen a veces flaquear en la fe y también, ¿por qué no quejarnos? Y hablar lo que no tenemos que hablar y decir lo que no tenemos que decir. Pero el secreto está en la actitud. Créame, el secreto está en que esta actitud nos va a ayudar a salir airosos en el momento difícil que estamos atravesando. Es Dios mismo tomando el control de la situación. Es cuando nosotros dejamos a Dios que diga, bueno, dejamos a Dios que tome el control de esta situación. Y Dios nos da la victoria. Esa es la diferencia de esta realidad adversa a una realidad victoriosa, por decirlo así, donde vamos a salir con victoria de ese momento. En 2 Reyes 6, el rey de Siria tenía guerra contra Israel y consultando a sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. El varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, no pases por tal lugar porque los sirios van allá. Entonces el rey de Israel envió a Elías, que era el varón de Dios, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse, por supuesto. El rey de Siria no le cayó bien la noticia, se enojó mucho y se fue entonces a caballo y carros y un ejército salió contra Eliseo y fue contra él. Preguntó a sus siervos dónde estaba Eliseo y bueno, ahí le dijeron que él estaba en Dotán y ahí en Dotán fueron los caballos y los carros a sitiar Dotán. Sitiar es una situación donde te rodea el enemigo. La figura del enemigo, que era Siria, rodea nuestra persona. Usted póngase en el lugar. Un ejército muy numeroso alrededor de donde estaban ellos parados. Ese ejército numeroso trajo un temor en la vida de ellos. Por lo menos en la vida del siervo, que era el que no estaba viendo la situación. Temor, desesperación, desasosiego, falta de fe, un montón de cosas cuando el enemigo rodea. Dice que Satanás anda
como león rugiente buscando a quien devorar. Y esto del león rugiente tiene que ver también con el rodeo, cuando Satanás dice que anda rodeándonos para generar en nosotros una cierta falta de fe o temor de que las cosas no van a pasar como tienen que pasar, pero Dios está al control de todo, nosotros lo sabemos. Y dice que se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que había sitiado la ciudad, con la gente de a caballo, no solo el lugar donde ellos vivían, la casa donde ellos vivían, sino que toda la ciudad, no había forma de escapar. Y entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y los carros de fuego alrededor de Eliseo. Luego que los sirios descendieran a él, oró Eliseo a Jehová y le dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y él hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni la ciudad, seguidme, yo los guiaré a donde buscáis, y los guió a Samaria. En una palabra, Dios abrió los ojos espirituales del siervo de Eliseo, porque Eliseo ya los tenía abiertos, y cegó a los sirios para que él los guiara. Él mismo los guió a los sirios a Samaria, o sea, a otro lugar, a otro espacio. Quiero decirle que, bueno, Dios tomó el control de la situación, porque Dios siempre toma el control de la situación, pero nos hace pasar por estos momentos de adversidades para probar quizás nuestra fe, quizás hasta dónde nosotros estamos creyendo. Es en este tiempo de guerra entre Siria e Israel, donde Dios prueba la vida de Eliseo y también de su siervo. Puso este ejército para que rodee a ellos, y a veces nos sentimos nosotros rodeados por el enemigo. El enemigo es como que nos rodea. Nosotros estamos en una circunstancia rodeado de desigualdad de condiciones que nos hacen flaquear también en la fe. Quizás a veces no sean los recursos que contábamos, esos recursos por ahí son insuficientes para afrontar la necesidad y nos sentimos como sitiados, de alguna manera nos sentimos sitiados. Ellos dos, delante de un gran ejército, este era el momento que estaban viviendo, solo deberían enfrentarse a ellos con, no sé, un armamento especial o una cosa en lo natural que no estaba al alcance de ellos, ¿no? Pero Eliseo y su servidor estaban acorralados, pero ellos confiaron en el Señor. El rey sirio no los pudo intimidar, y ahí es cuando el poder de Dios se manifestó en el verso 17, cuando se hizo visible el ejército de Dios alrededor de Eliseo y su siervo. El ejército quedó ciego y fue guiado a otro lugar. Así hace Dios con el enemigo. Deja ciego al enemigo. El enemigo terminó siendo vencido, como siempre, pero el momento hay que pasarlo, y a veces esta adversidad o esta realidad adversa se presenta delante nuestro y nos sentimos en esta situación, rodeados y sin salidas. Si te encontraste alguna vez sin salida, debemos poner la misma confianza que puso Eliseo en decir, son más los que están con nosotros, más son los que están con nosotros que los que están con el enemigo. Algunas recomendaciones para cuando enfrentamos estas situaciones contrarias o estas condiciones contrarias que nos hacen pensar por momentos en renunciar o en salir de esta situación. La primera recomendación es que las circunstancias
no pueden gobernar nuestra vida. Hay una fe que está basada en la palabra del Señor y sabemos muy bien que el Señor nos ha prometido no abandonarnos nunca y estar con nosotros siempre. Si permitimos que la adversidad gobierne nuestro ser, estamos vencidos. Pero si permitimos que gobierne nuestro Dios, en medio de la adversidad, Él nos traerá paz al corazón. Aunque las cosas todavía no hayan cambiado, sabemos que en el final tendremos la solución. ¿Qué hacemos? ¿Nos dejamos arrastrar por las circunstancias? Pablo decía, antes en todas las cosas, en el libro de Romanos 8, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estaba afirmando algo que es una realidad espiritual que está escrita en la palabra. En segundo lugar, agradezca a Dios cuando vengan estas tormentas, estos momentos difíciles. Hay momentos de tormenta que amenazan que la barca se pueda hundir y decimos, wow, ¿y ahora dónde iremos? ¿Quién nos defenderá? Es probable que nos sentamos tentados a renegar o a decir cosas que no tenemos que decir, pero siempre tenemos que tener presente esto: Dios, a pesar de las circunstancias y a pesar de la realidad adversa, Él siempre se hace presente. Tenemos que confiar solamente, poner nuestra mirada en Él y poner nuestra fe en la palabra del Señor, que dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así que pongamos la confianza en nuestro Dios y por más fuerte que sea la tormenta, nosotros sabemos que en el final de todo, Él va a acudir a nuestro socorro. Él va a estar ahí. En tercer lugar, en la adversidad, confíe que Dios no nos desamparará. Él va a estar con nosotros en todo momento. ¿Le ha ocurrido que en medio de los momentos difíciles de la vida se siente solo? A mí también me ha ocurrido. En momentos de dificultad, en momentos de dolor, en momentos de lucha, en momentos de tormenta, nos sentimos solos. Y nos preguntamos a veces, ¿dónde está Dios? No lo decimos, pero lo pensamos. ¿Dónde está Dios en medio de todo? Pablo escribió en Hebreos 13:5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenemos ahora. Porque Él dijo, no te, desampararé, ni te dejaré. Así dice Dios. Toma esta palabra. Dios no te va a desamparar por más circunstancias adversas que se presenten, por más cosas que vengan a nuestra vida, aun cuando estemos caminando en un sendero de muerte. No nos dejemos atemorizar. Hagamos algo para que el Señor ponga su mano ahí, pongamos nuestra confianza en Él, hagamos rogativas, oraciones, pongamos la circunstancia en las manos de Él, y Dios hará algo grande en usted porque usted ha confiado en Él. Y usted caminará de su mano poderosa hasta salir de esta tormenta y de este laberinto. El Señor va a poner su mano. Querido hermano y hermana, confíe en el Señor. Él va a hacer delante de sus ojos y usted mismo lo va a ver. En cuarto lugar, Dios transformará la adversidad en bendiciones. Es maravilloso saber que Dios está ahí, y en el Dios que hemos creído, conocerle. Si confesamos en Él, ocurrirá todo lo que tenga que ocurrir para salir de esa situación. No ocurrirá nada que no glorifique el nombre del Señor. Dice Romanos 8:28, sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Las condiciones contrarias, que para muchos es motivo de desánimo, para otros es motivo de bendición. Hermano, hermana, que puedas confiar en el Señor, poner tu confianza en Él, y por más condiciones contrarias que vengan, el Señor pondrá su mano en el tiempo justo.
Es tiempo de confiar en el Señor. Eso es lo que creemos. Es un tiempo de confiar. Por más realidad adversa que tengamos, confiemos en el Señor. Es probable que estemos pasando por momentos difíciles, pero debemos confiar en Él y dejar que la tormenta pase, ponernos en las manos de Dios y orar a Él. El Dios en que hemos creído es un Dios de poder, de milagros, de amor y de cuidado, que siempre, escuche esto, siempre va a estar a su lado y nunca lo va a abandonar. Necesitamos conocer los propósitos de Dios para que nos lleve a permanecer fieles en medio del sufrimiento, en medio del fracaso, en medio del dolor, a través de esta adversidad. Esta adversidad que es para todos una moneda corriente, pero va a pasar. Son más los que están con nosotros que los que están con el enemigo. El enemigo va a querer sitiarte, el enemigo va a querer rodearte, atemorizarte y darte y ponerte en tu corazón dudas, pero nosotros estamos confiando en el Señor. Ellos confían en las armas, ellos confían en sus estrategias, nosotros confiamos en el Señor. Así que te quiero alentar para que confíes en el Señor en medio del problema y de la dificultad y dejar esta frase que decía John Piper: para el cristiano las cosas pueden ir realmente mal en este momento, sin embargo, no le va a robar la alegría. Que estemos confiados en el Señor y en la palabra de Proverbios 12:21 que dice: nada malo, escuche, nada malo sucederá a los justos, pero los perversos se llenarán de dificultades. Permítame orar. Padre, pedimos que en medio de la dificultad y de las circunstancias adversas podamos salir adelante. Confiar en ti, hacer rogativas, oraciones, poner nuestra confianza en ti, Señor, y declarar la victoria por medio de aquel que nunca nos va a abandonar. Señor, yo creo, junto con mis hermanos, que tú estás en medio de la adversidad y de la tormenta y que nunca nos vas a abandonar. Padre, te bendigo y te alabo y te agradezco porque siempre estarás con nosotros y nunca estaremos desprotegidos. Te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y que puedas salir de este momento difícil.